Lucía entró al apartamento exactamente a las 8 de la tarde, tal como lo había hecho durante las últimas 2 semanas. Se quitó los zapatos, colgó el bolso en un gancho junto a la puerta y prestó atención a los sonidos que provenían de la cocina. Rafael estaba preparando algo, y el olor a cebolla frita le recordó que casi no había comido desde la mañana, salvo un café y unas galletas en aquella cafetería cerca de la biblioteca, donde había pasado todo el día fingiendo que tenía prisa por llegar a algún lugar. Caminó hacia el baño, se lavó la cara con agua fría y se observó en el espejo. Su rostro parecía cansado, pero no era el cansancio que aparece después de una jornada laboral. Era un cansancio producto de la constante simulación, de la necesidad de cada mañana ponerse ropa formal, salir de casa con una carpeta bajo el brazo y regresar por la tarde con la misma expresión de ligera fatiga que tienen quienes pasan 8 horas en una oficina. ¿Cómo estuvo el día?, preguntó Rafael cuando ella entró a la cocina. Él estaba frente a la estufa, removiendo algo en una sartén, y ni siquiera volteó a verla. En su voz no había un verdadero interés, era más bien un ritual, una pregunta habitual que se hacen las personas que llevan suficiente tiempo viviendo juntas como para saber que la respuesta será siempre la misma. Lo de siempre, respondió Lucía, sentándose a la mesa y observando su espalda. Muchas tareas, una reunión que se alargó. ¿Y el tuyo?, lo dijo con tanta naturalidad que parecía realmente haber pasado el día entre colegas, y no sentada en la biblioteca pública revisando ofertas laborales y tratando de entender cómo explicarle a su esposo que la habían despedido 2 semanas atrás de la empresa donde había trabajado 4 años. Nada especial tampoco. Rafael finalmente se giró y le sonrió con esa sonrisa que siempre suavizaba su rostro. Pensé que quizá podríamos ver algo esta noche. Hace tiempo que no lo hacemos. Lucía asintió, sintiendo como algo dentro de ella se tensaba por la culpa. Él no sabía nada, no sospechaba nada, y eso hacía su mentira aún más pesada. Rafael era un hombre bueno, trabajador, honesto, y ella no podía imaginar cómo le diría la verdad, que había perdido el empleo, que la empresa había recortado a todo el departamento, que temía decepcionarlo, temía parecer débil, incapaz de manejar la vida. Cenaron casi en silencio, intercambiando frases cortas sobre el clima y sobre lo que tendrían que comprar el fin de semana. Lucía notó que Rafael la miró varias veces con cierta reflexión, pero cuando sus miradas se cruzaban, él desviaba los ojos con rapidez y volvía a concentrarse en su plato. Después de cenar, Rafael encendió la televisión y empezó a recorrer la lista de películas. Lucía se sentó a su lado, recogiendo las piernas sobre el sofá y apoyándose en su hombro. Era algo tan habitual, tan tranquilo, que por un instante casi olvidó su engaño. Dijo Rafael, deteniéndose en una película titulada La empleada doméstica _ Escuché que es un buen thriller. ¿Quieres verla? Lucía se encogió de hombros. Le daba igual qué película ver. Lo importante era no pensar, no permitir que la mente regresara a la búsqueda de empleo, a cuánto tiempo más podría ocultar la verdad, a lo que pasaría si Rafael descubría todo. La película comenzó con tomas lentas que mostraban a una mujer que se empleaba como trabajadora doméstica en una casa elegante. Lucía miraba la pantalla sin prestar demasiada atención al principio, hasta que comprendió que la protagonista también ocultaba algo importante a quienes la rodeaban. Fingía, mentía, creaba una apariencia, y con cada minuto su engaño se volvía más enredado, más peligroso. Lucía sintió cómo se tensaba. Miró de reojo a Rafael. Él permanecía inmóvil, contemplando la pantalla con una expresión extraña y concentrada. Normalmente hacía comentarios, bromeaba con escenas absurdas, hacía preguntas sobre el argumento. Pero ahora guardaba silencio, y ese silencio resultaba demasiado pesado, demasiado deliberado. En la pantalla, la protagonista quedaba atrapada en su propia mentira. La desenmascaraban, y Lucía observó cómo se derrumbaba la vida que la mujer había construido con tanto cuidado. Sintió que su corazón latía más rápido y que las palmas se le humedecían. Todo resultaba demasiado cercano, demasiado parecido a lo que ella misma estaba viviendo. Rafael seguía callado. No se movía, no cambiaba de postura, solo sus dedos se cerraban y abrían sobre el reposabrazos del sofá. Lucía quiso decir algo, romper la tensión, pero no encontró palabras.
El silencio entre ellos se volvía más denso, más inquietante. Cuando la película se acercaba al final y la escena de la revelación colapsaba en la pantalla, Rafael se levantó de repente. Se incorporó con brusquedad, casi de un tirón, y se dirigió hacia la salida de la sala. ¿A dónde vas?, preguntó Lucía, con una voz demasiado aguda, demasiado ansiosa. A la cocina, respondió él sin mirarla. Quiero agua. Lucía quedó sola frente a la pantalla, donde ya corrían los créditos. Escuchó el sonido del agua en la cocina, el abrir y cerrar de un gabinete. Rafael no regresó hasta que los créditos terminaron por completo. Cuando apareció finalmente en el marco de la puerta, su rostro mostraba una sonrisa tensa que no alcanzaba los ojos. Me voy a dormir, dijo. Hoy fue un día largo. Lucía asintió, sin saber qué responder. Permaneció sentada en la oscuridad de la sala mucho después de que Rafael se hubiese ido al dormitorio. La película había terminado, pero la ansiedad que había despertado seguía allí. Podía sentir que algo había cambiado, como si el aire en el apartamento se hubiera vuelto distinto, más espeso, más cargado. Lucía despertó por la mañana con el sonido del despertador y descubrió que Rafael ya estaba levantado. Escuchó el agua en la ducha y se incorporó lentamente, sintiendo el peso en el cuerpo como si no hubiera dormido, aunque el sueño hubiera sido profundo y sin sueños. Fue a la cocina, encendió la cafetera y se quedó mirando por la ventana sin fijar los ojos en nada. La tarde anterior no dejaba de volverle a la cabeza. La reacción extraña de Rafael ante la película, su salida abrupta, la sonrisa forzada. Tal vez estaba exagerando, tal vez era su propia ansiedad, su propio secreto, lo que la hacía ver señales donde no las había. Rafael salió del baño ya vestido, y Lucía notó que parecía cansado. Bajo los ojos tenía ojeras, como si tampoco hubiera dormido bien. Buenos días, dijo ella, acercándole una taza de café. Buenos días, él tomó la taza, y sus dedos rozaron los de ella por un instante. Rafael bebió un sorbo, la miró y, de forma inesperada, preguntó, ¿a quién llamaste anoche? Lucía se detuvo en seco. ¿Cómo dices? Escuché una conversación, replicó él, encogiéndose de hombros, pero su mirada tenía algo alerta. Tal vez me confundí. Ella sintió un frío interior. No había hecho ninguna llamada la noche anterior. ¿Por qué preguntaba eso? ¿Por qué miraba como si esperara una confesión? No llamé a nadie, respondió Lucía, intentando que su voz sonara natural. Debe haber sido la televisión. Rafael asintió, pero la expresión de su rostro no cambió. Terminó el café, dejó la taza en el fregadero y se dirigió hacia la puerta. Me voy, dijo. Nos vemos en la tarde. Que tengas buen día, Lucía dijo la frase automáticamente, pero él ya estaba cerrando la puerta. Se quedó de pie en la cocina, sujetándose del borde de la mesa. ¿Qué había sido aquello? Rafael nunca había preguntado por sus llamadas, ni le interesaba con quién hablaba. La pregunta no era normal. Algo estaba cambiando. Lucía miró el reloj. Debía prepararse para salir, mantener la apariencia. Se vistió, tomó su bolso y salió del apartamento. Caminó 2 cuadras, entró en una cafetería y pidió un café, instalándose junto a la ventana con el portátil abierto. Pasó la mañana enviando currículos, leyendo ofertas, intentando concentrarse en la búsqueda. Pero su mente regresaba una y otra vez a Rafael, a su extraño comportamiento, a ese interrogatorio disfrazado de curiosidad. Cuando oscureció, regresó a casa. Rafael ya estaba allí, preparando la cena. La saludó, pero en su voz faltaba la calidez habitual. ¿Cómo fue el día?, preguntó, y en la pregunta había algo distinto, algo inquisitivo. Normal, Lucía dejó el bolso y fue a lavarse la cara. Mucho trabajo. Regresó a la cocina y lo encontró observándola con una atención inquietante, como si estuviera evaluando cada palabra, cada gesto. ¿Pasa algo?, preguntó cuando ya no soportó su mirada. No, respondió él rápido, volviéndose hacia la estufa. Solo pienso en la oficina. Cenaron en silencio. Lucía intentó iniciar una conversación ligera, pero Rafael respondía con monosílabos, distraído.
Su mente parecía lejos, y esa distancia se sentía como una barrera sólida entre ellos, como si compartieran mesa no como pareja, sino como dos desconocidos obligados a convivir. Después de la cena, Lucía se sentó en el sofá con un libro, pero no podía leer. Las palabras pasaban frente a sus ojos sin significado. Rafael se instaló en el sillón con el teléfono, pero tampoco parecía concentrado. De vez en cuando levantaba la mirada y la observaba. Rafael, dijo Lucía, bajando el libro. Estás raro. No sé qué te pasa, pero estás raro. Él levantó la cabeza, sorprendido por la franqueza. La sorpresa se transformó en una sonrisa defensiva. Todo está bien, respondió. Solo estoy cansado. ¿Seguro? Lucía se acercó. Si algo está mal, puedes decírmelo. Rafael la miró durante un largo instante, y en sus ojos había algo nuevo, un miedo tenue, un conflicto interno. Todo está bien, repitió, pero ahora sonaba menos convincente. De verdad. Lucía quiso insistir, pero se contuvo. Quizá él también estaba pasando por algo que no podía compartir. O quizá todo era culpa de su propia mentira, su propio secreto, que contaminaba todo lo demás. El resto de la noche transcurrió en una especie de tensión silenciosa. Cuando llegó la hora de dormir, Rafael fue al dormitorio primero. Lucía permaneció en la sala media hora más, intentando entender en qué momento se habían convertido en extraños. Cuando se acostó, Rafael ya dormía. O fingía dormir. Lucía se quedó mirando el techo en la oscuridad, escuchando su respiración, y pensó que la película de la noche anterior no había sido solo ficción. Había sido un espejo. Uno que reflejaba algo que ninguno de los dos quería ver. Los días siguientes transcurrieron bajo una tensión creciente para Lucía. Rafael no volvió a su comportamiento habitual, al contrario, su atención hacia la vida de ella se hizo cada vez más visible, más insistente. Era como si estuviera observando, recopilando datos, esperando que algo encajara. Cada tarde, al regresar a casa, él preguntaba dónde había estado exactamente, con quién había hablado y por qué había tardado 10 minutos más que de costumbre. Las preguntas sonaban amables, casi casuales, pero Lucía sentía detrás de ellas una intención precisa, una lógica que no comprendía. El segundo día después de la película, Lucía volvió a casa a la hora habitual, pero Rafael la esperaba en la puerta, como si hubiera estado escuchando el ascensor. ¿Almorzaste con colegas hoy?, preguntó. Había en su voz una ligereza demasiado estudiada para resultar natural. Sí, mintió Lucía, recordando cómo había comido un sándwich en un banco del parque, revisando ofertas de empleo. Con Paula, la de contabilidad. ¿Y de qué hablaron?, continuó Rafael, fijando en ella una mirada más aguda. Lucía sintió que su cuerpo se tensaba. ¿Por qué quería detalles? Antes no le interesaba con quién almorzaba ni de qué hablaba en la oficina. De trabajo, del fin de semana, respondió, intentando sonar despreocupada. Cosas normales. Rafael. ¿Por qué preguntas? Él guardó un breve silencio. Simple curiosidad. Ya casi no me cuentas nada del día. Era cierto, y por eso resultaba más inquietante. Rafael no solía exigir ese tipo de información, y ahora, justo cuando ella necesitaba ocultar la verdad, él parecía empeñado en arrancarla a la fuerza. Esa misma noche, mientras Lucía lavaba los platos, sintió la mirada de Rafael sobre ella. Se volvió y lo encontró en el marco de la puerta, observándola con una expresión inescrutable. ¿Qué?, preguntó. Nada, respondió él. Solo te miro. Pero no era solo mirarla. Esa observación tenía peso, examinaba, evaluaba, casi buscaba grietas. El tercer día, la situación se volvió abiertamente insostenible. Lucía regresó 20 minutos más tarde de lo habitual, en la biblioteca había cola para usar el ordenador. Rafael la recibió con el teléfono en la mano. Te llamé 3 veces. ¿Por qué no respondiste? Lucía revisó su bolso y encontró el móvil en silencio. No había escuchado el sonido. Perdón, estaba en una reunión, dijo, y la mentira salió fácil, casi automática.
¿Una reunión que dura hasta las 8 de la noche? La voz de Rafael tenía un filo que nunca antes había mostrado. Sí, se alargó, respondió ella, y la irritación subió sin aviso. Rafael, ¿qué pasa contigo? ¿Me estás vigilando? Él pareció retroceder físicamente ante la acusación. Por un instante Lucía creyó ver miedo en su rostro. No te vigilo, dijo despacio. Me preocupo. Últimamente estás diferente, distante. Tengo derecho a preocuparme. Lucía quiso responder con el mismo filo, pero se contuvo. Pasó junto a él hacia el dormitorio y cerró la puerta. Necesitaba espacio, aire, silencio. La mentira se había convertido en una especie de organismo vivo que demandaba atención constante, que crecía y se enredaba en todo lo demás. Se sentó en la cama, respirando con dificultad. Nada estaba bajo control. Su obsequio había sido pequeño, un despido, pero la red de mentiras que construyó alrededor de él lo había vuelto inmenso. Al cabo de unos minutos, golpearon la puerta con suavidad. Lucía, la voz de Rafael sonaba cansada, frágil. Perdón. No era mi intención. ¿Podemos hablar? Ella abrió. Rafael estaba de pie, con los hombros caídos. En su expresión había algo que no era enojo ni desconfianza, era dolor. Perdóname tú también, dijo Lucía. Estoy agotada. ¿Problemas en el trabajo? Preguntó él. Lucía asintió sin mirarlo y salió hacia el pasillo. Rafael la siguió en silencio. No preguntó más, y esa falta de insistencia fue casi peor. Esa noche convivieron como si nada hubiera ocurrido, pero la normalidad era una impostura. Dormían bajo el mismo techo, comían en la misma mesa, pero la distancia entre ellos era grande, tangible, medible. El cuarto día Lucía cedió y llamó a Isabel. Quedaron en un café en las afueras de la ciudad, lejos de la rutina, lejos de la mirada de Rafael. Isabel ya estaba sentada cuando Lucía llegó. Con un solo vistazo comprendió que algo grave pasaba. Por favor, dijo Isabel al levantarse para abrazarla. Estás destrozada. Cuéntame. Lucía habló sin pausas. La película, la reacción de Rafael, las preguntas, las mentiras, la tensión, el miedo. Todo salió sin filtro, sin orden, como si al verbalizarlo pudiera comprenderlo. No entiendo qué está pasando, dijo al final, y la voz se quebró. Está distante, vigilante. Pregunta todo. Es como si esperara que le confiese algo. Y, Lucía bajó la voz, y yo tengo algo que confesar. Pero no sé cómo. No sé qué va a pasar cuando lo haga. Isabel apretó su mano. ¿Y nunca pensaste que quizá es él quien oculta algo? Lucía se quedó en silencio. La idea era tan evidente y, a la vez, tan ajena, que necesitó unos segundos para procesarla. ¿Él? ¿Rafael? Sí. Cuando alguien acusa, a veces está desviando la atención. A veces teme que lo descubran. Lucía sintió que algo se contrajo en su pecho. ¿Y si Rafael tenía a alguien más? ¿Y si su obsesión con los horarios era un modo de justificar los propios? No lo sé, dijo, incapaz de ordenar sus pensamientos. Pues deberías averiguarlo, sentenció Isabel. Y empezar por dejar de mentirle tú. Una mentira alimenta otra. Cuanto más esperes, peor será. Lucía no respondió. La verdad era que tenía miedo. Miedo de la conversación, miedo del resultado. Cuando volvió a casa ya era de noche. Rafael estaba en el pasillo y lo primero que dijo fue, ¿dónde estabas? No hola, no cómo te fue. Solo esa pregunta, directa, afilada. Como si el tiempo fuera algo que ella debía justificar ante él. Lucía se quitó la chaqueta con lentitud. Se alargó el día. Había mucho trabajo. Rafael la miró como si estuviera analizando el tejido de esa frase, buscando hilos sueltos. En ese instante Lucía comprendió con claridad devastadora, la mentira había cambiado el aire del apartamento. Lo había vuelto espeso, difícil de respirar. Rafael guardó silencio unos segundos. Luego desvió la mirada hacia el pasillo y añadió, ¿te ves cansada?
La frase, que en otro tiempo habría sonado como una muestra de preocupación, ahora parecía una evaluación, un registro más dentro de una lista mental. Lucía quiso dejar el asunto ahí y pasar al baño, pero algo en el tono de Rafael la detuvo. Había una tensión en el ambiente que no podía ignorar. Rafael, dijo finalmente. ¿Estás seguro de que todo está bien? Él levantó la vista. Por un instante, su expresión se suavizó, como si fuera a decir algo importante, algo esencial. Pero la suavidad se desvaneció en un suspiro. Sí. Todo está bien, contestó con una sonrisa fugaz, sin contenido. Cenaron en silencio. Lucía masticaba despacio, sin apetito. Rafael hacía lo mismo. A veces levantaba la mirada para observarla. Otras veces parecía perdido en pensamientos que no compartía. Tú también te ves cansado, dijo Lucía cuando ya casi terminaban. Rafael dejó los cubiertos, apoyó los codos en la mesa y entrelazó las manos. Parecía medir cada palabra antes de pronunciarla. Solo ha sido una semana complicada, respondió. Y luego, tras un breve silencio. No tienes por qué preocuparte. Lucía notó la ironía involuntaria de la frase. Él había pasado toda la semana preocupado por ella, preguntando, verificando, observando. Pero cuando ella intentaba hacer lo mismo, él levantaba un muro. La sensación era insoportable, dos personas que vivían juntas, que compartían cama, pero que se movían como piezas en tableros distintos, jugando partidas diferentes con reglas que ninguno explicaba. Después de la cena, Rafael dijo que tenía que trabajar y se encerró en su despacho. Lucía comenzó a recoger la cocina, pero la mente se le iba hacia la puerta del despacho. Podía oír el tecleo constante del ordenador, un sonido seco, mecánico, casi agresivo en la quietud del apartamento. Quiso acercarse, tocar, preguntar, insistir. Pero no se movió. El miedo la dejó quieta, como si un movimiento brusco fuera a desencadenar algo irreparable. A las 10 se sirvió un vaso de agua y se sentó en el sofá con el móvil. Estuvo tentada de escribirle a Isabel, pero no quería parecer desesperada. No quería admitir que la calma de la tarde en el café había durado solo unas horas. A medianoche, Rafael salió del despacho. Lucía levantó la vista. Él apagó la luz del pasillo antes de hablar. Voy a acostarme. Lucía asintió. Yo también en un momento. Cuando él desapareció en el dormitorio, Lucía sintió que la habitación se volvía demasiado grande. El silencio era tan denso que parecía oírse a sí mismo. Fue a la ventana y apartó la cortina. Desde el piso podían verse las luces de la ciudad, apartamentos lejanos, coches pasando, un mundo completo que no tenía idea del drama que se estaba desarrollando tras ese vidrio. Lucía apoyó la frente contra el cristal frío. La palabra que surgió en su mente no fue miedo, ni incertidumbre, ni mentira. Fue una palabra más simple, pero más devastadora: distancia. Distancia donde antes había cercanía. Distancia en cada pregunta, en cada gesto, en cada silencio. Volvió al dormitorio. Rafael dormía de lado, la espalda hacia ella. Lucía se acostó con cuidado, como si el colchón pudiera romperse con un movimiento brusco. Cerró los ojos, buscando el sueño, pero la conciencia permanecía alerta. Y por primera vez en años, Lucía sintió que su mentira no era la única en esa habitación. Al día siguiente, el apartamento estaba lleno de una calma incómoda. Rafael se movía con una precisión inusual, como si cada gesto estuviera pensado para no hacer ruido. Lucía preparó café, vertiéndolo en 2 tazas idénticas. Cuando se las ofreció, Rafael tomó la suya con un gesto automático. Gracias, dijo, y la palabra cayó en la mesa como una moneda sin valor. Desayunaron frente a frente, pero cada uno en su propio mundo. Rafael hojeaba unas hojas impresas, pero no las leía. Lucía removía el café sin beberlo. La cucharilla golpeaba el interior de la taza con un ritmo hipnótico, metálico, casi clínico. ¿Vas a la oficina?, preguntó Rafael sin levantar la vista. Sí, respondió Lucía. Tenemos entrega esta semana. La frase sonó vacía en cuanto salió de su boca. Rafael no reaccionó. Si sospechaba,
si sabía, si dudaba, no lo dejó ver. Terminó el café y dejó la taza en el fregadero. Volveré tarde, dijo. No explicó por qué. No ofreció razones. Lucía asintió. Cuando se fue, Lucía se quedó unos segundos en el pasillo, escuchando el clic de la cerradura. El sonido la atravesó. No sabía si era alivio o abandono. Pasó el día en la biblioteca otra vez. Revisó ofertas. Envió solicitudes. Reescribió el currículum 3 veces. Almorzó un sándwich envuelto en papel. Observó a la gente entrar y salir, todos ellos con una dirección, una cita, un empleo, algo concreto en lo que ocupar sus horas. Ella, en cambio, parecía suspendida entre dos vidas, la que fingía y la que no sabía cómo comenzar. Más tarde, mientras caminaba de regreso a casa, revisó el móvil. Ningún mensaje de Rafael. Ninguna llamada. Ni siquiera un emoticono o el habitual vienes de las últimas semanas. Cuando llegó al apartamento, se quitó los zapatos en la entrada. Todo estaba en orden, exactamente como lo había dejado. La luz del pasillo se encendía automáticamente, la cocina estaba impecable, el despacho de Rafael tenía la puerta apenas entornada, una rendija estrecha que parecía una invitación o una advertencia. Lucía preparó la cena y se quedó sentada a la mesa sin comer. La comida comenzó a enfriarse. A las 8, Rafael llamó. Voy a llegar un poco más tarde, dijo. Su voz sonaba normal. Demasiado normal. Está bien, contestó Lucía. Colgó. La normalidad era lo más inquietante. Era como un perfume que enmascara una herida. A las 9:45, la cerradura volvió a sonar. Rafael entró, sin hacer ruido. Guardó las llaves, se quitó el abrigo, pasó a la cocina. Perdón por la hora, dijo. Lucía asintió. Sirvió la cena otra vez, recalentada. Rafael comió sin quejarse. Conversaron sobre el tráfico, el clima, los horarios. Palabras que no decían nada. Palabras que existían solo para llenar el espacio entre ellos. Después, Rafael fue al despacho a terminar unas cosas. Lucía se quedó en el salón, escuchando el sonido del teclado, esa cadencia irregular, intermitente, como si estuviera escribiendo y borrando, escribiendo y borrando. A las 10:25, el tecleo se detuvo. El silencio no fue un alivio, fue una alarma. Lucía se levantó y caminó hacia el pasillo. La puerta entreabierta del despacho dejaba escapar una luz cálida. Y de pronto, una voz. No la de Rafael, sino la de otra persona, al otro lado de una llamada. Lucía se quedó inmóvil, el cuerpo rígido, la respiración suspendida. No había planeado acercarse. No quería oír. Pero no podía moverse. La voz de Rafael volvió, baja, cargada de una tensión que no mostraba nunca cara a cara. Entonces Lucía entendió algo simple, devastador y preciso. Había entrado en un territorio donde la curiosidad era peligrosa, pero la ignorancia era aún peor. Y supo, sin que nadie lo dijera, que esa llamada era el comienzo del fin de su versión de la historia. La voz al otro lado de la llamada era masculina, grave, con un ritmo pausado. No se distinguían palabras al principio, solo una vibración apagada, como si proviniera desde lejos. Rafael escuchaba sin interrumpir, sentado frente al escritorio, el rostro medio oculto por la pantalla. Sí, dijo al fin Rafael. Lo sé. Hubo una pausa. La voz respondió algo breve. Rafael bajó la mirada. No todavía. Necesito un poco más de tiempo. Otra pausa. Esta vez más larga. La voz pareció endurecerse. Rafael se pasó la mano por la frente. No es tan simple, continuó. Ella no. Se detuvo, como si la frase se hubiera quedado atrapada en la garganta. Ella no sospecha. Lucía sintió que el corazón le golpeaba las costillas. No sabía si entrar, si huir, si fingir que no existía. Cada palabra se convertía en un eco dentro de su pecho. La voz dijo algo más. Rafael apretó los labios. No estoy evadiendo nada.
Estoy buscando el momento adecuado. Silencio. Luego volvió a hablar. No pienso hacerlo de esa manera. Lucía se acercó un paso, casi sin darse cuenta. La luz cálida del despacho hacía que el pasillo pareciera más oscuro, más estrecho. No quiero arrastrarla a esto, dijo Rafael. Ella tiene suficientes problemas ya. La frase la atravesó. ¿Qué sabía él exactamente? ¿Hasta qué punto? El interlocutor respondió con una inflexión que sonaba a reproche o a advertencia. Rafael se enderezó en la silla. No mezcles las cosas, dijo, y su voz se volvió áspera, casi agresiva. Esto no tiene nada que ver con lo que pasó antes. Lucía sintió un escalofrío. Había un antes que ella no conocía. Un antes que no formaba parte de su versión del matrimonio. Sí, dijo Rafael, más bajo. Yo también quiero cerrar este capítulo. Solo. Dame unos días. Otra pausa. Rafael exhaló con cansancio. Bien. Te aviso cuando esté listo. Un clic seco anunció el fin de la llamada. Rafael dejó el teléfono sobre el escritorio y se quedó quieto, mirando un punto indefinido frente a él, como si el aire mismo fuera una pantalla donde podía leer algo que Lucía no veía. El silencio se extendió desde el despacho por toda la casa, como una marea lenta. Lucía retrocedió un paso, después otro, hasta que su espalda tocó la pared del pasillo. La respiración se le volvió corta y superficial. Rafael cerró la tapa del portátil con un gesto suave. Se levantó. Durante un segundo, Lucía creyó que iba a abrir la puerta. Sintió un impulso irracional de correr a la cocina, de simular normalidad, de esconderse en lo cotidiano. Pero Rafael solo apagó la luz del despacho. La penumbra lo envolvió. Caminó hacia el salón, sin mirar a los lados, y tomó una manta del respaldo del sofá. Luego volvió a pasar por el pasillo sin girar la cabeza, como si la presencia de Lucía fuera un animal al que no conviene provocar. Cuando entró en el dormitorio, la casa volvió a sumirse en un silencio compacto. Lucía permaneció en el pasillo, pegada a la pared, intentando ordenar lo que acababa de oír. No había entendido los detalles, pero el fondo era claro: Rafael ocultaba algo. Algo que la involucraba. Algo que requería el momento adecuado. Algo que se estaba gestando desde antes de que ella perdiera el trabajo o empezara a mentir. El miedo no llegó de golpe. Fue más sutil, primero una presión en el pecho, luego un temblor en las manos, luego la pregunta inevitable, brutal, sencilla: ¿qué sabía él? No encontró respuesta. Solo la certeza de que la distancia entre ellos había dejado de ser emocional. Ahora también era estratégica. Se fue a la cocina, bebió agua directamente del grifo, apoyó las manos sobre la encimera y dejó que el frío del metal le calmara la piel. Pero el corazón seguía corriendo. En algún momento decidió ir a dormir, aunque la idea de compartir la misma cama con alguien lleno de secretos la asustaba de una forma nueva. Abrió la puerta del dormitorio con cuidado. Rafael dormía, o fingía dormir, sobre el costado, la manta cubriéndole hasta los hombros. Lucía se acostó despacio, de espaldas a él. Cerró los ojos. No durmió. El silencio era demasiado fuerte. Y fue allí, en la oscuridad compartida, donde apareció por primera vez la pregunta que cambiaría todo: ¿y si la mentira no era el problema principal? ¿Y si el verdadero problema era la verdad que aún no se había dicho? Lucía no durmió esa noche. Cerró los ojos muchas veces, pero el sueño no llegó. Cada pensamiento abría la puerta a otro, cada hipótesis a otra más oscura. Parecía imposible que el cerebro pudiera producir tanto ruido en un espacio tan silencioso. Rafael respiraba a su lado con un ritmo regular, profundo, casi perfecto. Era la respiración de alguien que duerme o de alguien que ha aprendido a imitar el sueño para no tener que hablar. Lucía no estaba segura de cuál era la verdad, y eso era quizás lo más inquietante. A las 4:12 de la madrugada se rindió. Se levantó despacio, intentando no mover el colchón. La madera del suelo crujió bajo sus pies, un sonido leve pero suficiente para hacerla tensarse, como si fuese el disparo de salida de una carrera. Fue al salón.
Encendió solo la lámpara más pequeña, la que dejaba un círculo de luz amarilla sobre la alfombra. Se sentó en el sofá y abrazó sus rodillas. El reloj del microondas marcaba con números verdes el paso del tiempo, 4:13, 4:14, 4:15. La noche tenía una forma particular de exagerar el miedo. Las ideas que durante el día parecían simples preocupaciones, ahora se convertían en amenazas. La mente construía escenarios, uno más dramático que el anterior. Lucía se veía desempleada, sola, enfrentándose a problemas financieros que aún no existían pero que parecían inevitables. Se veía engañada, reemplazada, abandonada. Se veía a sí misma pidiendo explicaciones que Rafael no quería dar. Y lo peor de todo era no saber que era real y que solo era producto de aquella tensión. Recordó la conversación con Isabel en el café. A veces, cuando alguien acusa de lo que no has hecho, es porque lo está haciendo él. En ese momento la frase le había parecido solo una posibilidad. Ahora era una amenaza. No por el contenido, sino por la incertidumbre que generaba. Si Rafael mentía desde antes, si había algo que ocultaba desde mucho antes del despido, ¿qué papel jugaba ella en todo aquello? ¿Era un obstáculo, un testigo, una víctima o simplemente un daño colateral? Lucía se levantó para servirse agua. El vaso tembló en su mano y algunas gotas cayeron sobre la encimera. Las dejó allí. No tenía energía para limpiar nada esa noche. Se sentó de nuevo en el sofá. Se obligó a respirar lento. Inhalar, exhalar. Pero el cuerpo no cooperaba. El pecho parecía demasiado pequeño para el aire, el cuello demasiado rígido para cualquier forma de descanso. Recordó el inicio del problema. No el despido, no la llamada, no el fin la doncella, sino algo mucho más sutil, la ausencia. La ausencia de preguntas, la ausencia de interés real, la ausencia de espacio para mostrar debilidad. Antes de que llegaran las mentiras, llegó el silencio. Ese silencio que ambos habían tolerado porque era cómodo, porque parecía maduro, porque las parejas adultas ya no necesitaban preguntarse todo el tiempo si estaban bien. La ironía era evidente. Habían confundido silencio con estabilidad. A las 5:22, el sueño finalmente llegó, pero fue un sueño breve, quebrado, más parecido a una pérdida de conciencia que a un descanso. Se quedó dormida en el sofá, con la lámpara encendida. Cuando abrió los ojos, el día ya había comenzado. El sol atravesaba la cortina con un tono rosado. El reloj marcaba 7:11. En la cocina se oía el sonido familiar de platos, de pasos, de Rafael moviéndose con esa eficiencia discreta que tenía por las mañanas. Lucía se incorporó lentamente. Le dolía la espalda y el cuello. Se frotó los ojos con el dorso de la mano y respiró hondo antes de levantarse. Entró en la cocina. Rafael estaba preparando café. Al verla, levantó la vista. Sus ojos se detuvieron en la lámpara que seguía encendida en el salón, en el sofá desordenado, en el vaso medio vacío sobre la mesa. ¿Dormiste aquí?, preguntó. Lucía asintió. No podía dormir, dijo. Rafael dejó la taza sobre la encimera. La observó unos segundos, como si evaluara algo, como si buscara la mejor forma de responder. Yo tampoco, dijo finalmente. Días raros. Lucía esperó que dijera algo más. Una pregunta, una explicación, una confesión. Algo que abriera una puerta o cerrara un capítulo. Pero Rafael solo se sirvió café y le ofreció una taza. ¿Quieres? Lucía tomó la taza. La porcelana estaba caliente. El olor del café llenó el espacio con cierta normalidad que parecía casi cruel. Sí, respondió ella, aunque no tenía hambre ni sed. Bebieron en silencio, uno frente al otro. La diferencia era que ahora el silencio no era un refugio. Era un campo de batalla. Rafael terminó su café antes que Lucía. Dejó la taza en el fregadero y se apoyó un momento con ambas manos sobre la encimera. Sus hombros se movieron apenas, como si intentara soltar un peso invisible. Lucía lo observaba sin disimulo.
Había algo en su postura que no había visto antes, una mezcla de cansancio y alerta, como si estuviera preparándose para algo que no había terminado de suceder. Voy a ducharme, dijo él, sin mirarla. Lucía asintió. Rafael salió de la cocina y un instante después se oyó el sonido del agua en el baño. Ese ruido llenó el espacio con una normalidad artificial que hacía todo lo demás parecer aún más extraño. Lucía dejó la taza a medio terminar en la mesa. Su reflejo en la ventana le devolvió una imagen que no reconocía del todo, ojos hinchados, cabello desordenado, piel pálida. Se preguntó cuándo había empezado ese deterioro silencioso. La respuesta llegó sola, desde el día del film, o quizá desde mucho antes, y solo había necesitado un catalizador para hacerse visible. Fue a la habitación. Abrió el closet y se quedó mirando la ropa. Su mente buscaba una decisión antes de que el corazón pudiera detenerla. Sacó una maleta pequeña, la misma que usaba para viajes cortos, y la dejó sobre la cama. El sonido del cierre al abrirse fue bajo, pero definitivo. Empezó a meter ropa dentro sin pensar en combinaciones ni en estaciones. Camisetas, pantalones, ropa interior, un suéter. Todo se movía con una rapidez ansiosa, como si el tiempo fuese un enemigo tangible. El agua seguía cayendo en el baño. Lucía intentaba terminar antes de que cesara. Metió el cargador del teléfono, el neceser, un par de zapatos. Cerró la maleta. El clic del cierre resonó en la habitación como una sentencia. Se quedó quieta, con la mano aún sobre la maleta. Su respiración estaba acelerada. Miró la puerta del baño. El agua seguía corriendo. Podía irse antes de que él saliera. Podía evitar la conversación, el enfrentamiento, la verdad. Podía huir del miedo antes de que el miedo se convirtiera en algo peor. Se dirigió al salón. Tomó las llaves del gancho junto a la entrada. Su mano temblaba lo suficiente para que el sonido del metal la traicionara. El agua en el baño se detuvo. Demasiado tarde. Lucía se quedó inmóvil, con las llaves entre los dedos y el silencio inundando el pasillo. Oyó la puerta del baño abrirse, los pasos húmedos sobre el suelo, el roce de la toalla. Rafael apareció en el umbral del pasillo, con el cabello goteando y la piel aún enrojecida por el agua caliente. Vio la maleta antes que a ella. No preguntó. No dijo su nombre. No se movió. Lucía tragó saliva. La mano sostenía las llaves como si fueran un arma o un salvavidas. Necesito aire, dijo finalmente, y su voz sonó demasiado pequeña para las dimensiones de la frase. Rafael asintió apenas. Caminó hacia la habitación. Se quedó frente a la maleta. Pasó la mano por la superficie como si quisiera confirmar que era real y no una alucinación producto del cansancio. ¿Aire?, repitió él, todavía sin levantar la voz. ¿Y después? Lucía no supo qué responder. El silencio volvió a tomar control. Rafael se acercó al closet. Sacó una camisa, luego una chaqueta. Movimientos lentos, metódicos. Lucía no entendía qué estaba haciendo hasta que lo vio abrir el cajón del escritorio y sacar un sobre. Lo sostuvo entre los dedos. Si vas a irte, dijo, ahora mirándola, al menos llévate esto. Lucía dejó las llaves sobre la mesa y dio 2 pasos hacia él. El sobre no tenía nombre, ni dirección, ni sello. Solo estaba cerrado. ¿Qué es?, preguntó. La parte que te falta, respondió Rafael. La parte que yo iba a decirte. La parte que no dije porque quise darte tiempo. Y ahora ya no sé si el tiempo fue una cortesía o un error. Lucía no tomó el sobre. Rafael tampoco insistió. Lo dejó sobre la cama, al lado de la maleta, como si formaran parte del mismo acto. Puedes leerlo cuando quieras, añadió. O no leerlo. Pero si te vas sin saber, todo esto habrá sido inútil. Lucía sintió un golpe de náusea. El deseo de irse chocó con el deseo de entender. Ninguno era más fuerte que el otro. Ninguno cedía. Rafael se puso la chaqueta y caminó hacia la puerta. Voy a salir, dijo. No para detenerte. Para darte espacio.
Abrió la puerta, pero antes de cruzarla se detuvo. Si cuando vuelva estás aquí, hablaremos. Si no estás, entonces aceptaré tu decisión. Cerró la puerta detrás de él. Lucía se quedó sola con la maleta, las llaves y el sobre. 3 posibles rutas. 3 futuros distintos. La puerta se cerró y el sonido fue preciso, casi clínico. Lucía no se movió durante varios segundos. El aire en el salón era denso, como si alguien hubiera llenado la habitación con una niebla invisible hecha de posibilidades que aún no habían elegido forma. La maleta seguía sobre la cama, sólida, útil, evidente. Las llaves descansaban sobre la mesa del salón, frías y pequeñas. El sobre estaba al lado de la cremallera, silencioso, como un animal que observa sin ser visto. Lucía volvió a la habitación. El suelo parecía más largo que antes, como si la distancia entre ella y el sobre hubiera crecido. Se sentó en el borde de la cama. El tacto de la colcha era áspero bajo sus manos. Tomó el sobre. Era liviano. Demasiado liviano para contener algo definitivo, demasiado pesado para ser insignificante. Dudó antes de abrirlo. Sus dedos tardaron más de lo necesario en romper el papel. Dentro había varias hojas dobladas en 3 partes. Las desplegó con cuidado. El sonido del papel llenó la habitación con una fragilidad particular. Rafael había escrito a mano. Su letra era reconocible, inclinada, limpia, disciplinada. Parecía que cada letra había sido colocada con intención, como si el acto de escribir fuese un modo de ordenar lo que no podía ser dicho en voz alta. Lucía, comenzaba. Hace semanas sé que tu trabajo terminó. No porque me lo hayas contado, sino porque alguien me llamó. No voy a juzgar eso. No voy a culparte por lo que hiciste o por lo que no pudiste hacer. Solo voy a decirte lo que pensé desde entonces. Lucía leía despacio, como si cada frase fuera un obstáculo que necesitaba ser evaluado antes de ser superado. Pensé que me habías dejado fuera de tu vida. Pensé que algo se había roto sin que yo lo viera. Pensé que habías elegido el silencio porque yo ya no era parte de tu confianza. Pensé que quizás había otra persona. Pensé demasiadas cosas, todas equivocadas y todas dolorosas. Lucía sintió un nudo en el estómago. Pasó la página. No intenté confrontarte porque creí que estabas protegiéndote de algo, tal vez de mí. Esperé. Esperé días que parecieron largos. Intenté darte el espacio para que hablaras cuando quisieras. Pero cada día que pasaba me alejaba más. El silencio no es neutral, ocupa lugar, y a veces se expande. Las manos de Lucía temblaban ligeramente. Siguió leyendo. El día que vimos, la criada, pensé que el film era una exageración. Pero luego entendí que era un espejo. No porque la historia se pareciera a la nuestra, sino porque mostraba cómo la mentira no tiene que ser malintencionada para dañar. Basta con ocultar. Basta con retrasar la verdad. Basta con callar. Lucía bajó la hoja un segundo. La habitación parecía distinta, más estrecha. Cuando no me contabas nada, empecé a hacer cosas que no quería hacer. Escuchaba cuando hablabas por teléfono. Miraba tus horarios. Preguntaba demasiado. Pensaba demasiado. Actuaba como alguien que no me gustaba ser. Me convertí en un investigador dentro de mi propia casa. Eso me avergüenza. Lucía tragó saliva. Seguía. En medio de todo eso llamé a personas que podían ayudarte. No para reemplazarte, no para decidir por ti, sino porque si no te sentías capaz de hablar, al menos yo podría hacer algo. Conseguí 2 contactos que pueden abrirte una puerta. No supe si debía decírtelo. No supe si era ayuda o intromisión. Una hoja más. No quiero perderte, Lucía. No quiero que esto sea el comienzo del final. No quiero que lo que hay entre nosotros se convierta en un cadáver del que nadie quiera hacerse cargo. Quiero que hablemos. Quiero que digas lo que sientes. Quiero decir lo que siento sin tener que disfrazarlo. La última línea de la página estaba escrita con trazos más fuertes, como si la mano hubiera presionado más de lo debido. Estoy en la cafetería de la esquina.
Volveré cuando esté listo para escuchar y para ser escuchado. No había firma. No hacía falta. Lucía dejó las hojas sobre la cama. El silencio volvió, pero ya no era del mismo tipo. Ya no era opresivo. Era expectante. Se levantó. Caminó hasta el salón. Las llaves seguían donde las había dejado. Las tomó. La decisión seguía abierta, como una puerta sin cerradura. Lucía salió del apartamento con las llaves cerrándose en la palma, como si fueran un amuleto difícil de sostener. El pasillo estaba vacío, el ascensor tardó más de lo normal en subir. Cada segundo parecía alargar la decisión hasta límites incómodos. En la calle, el aire era frío. No había viento, pero el frío tenía una cualidad táctil, como si quisiera quedarse en la piel. La cafetería estaba a media cuadra, con su luz anaranjada visible desde la esquina. Lucía caminó despacio, sin darse permiso para pensar en lo que diría o en lo que escucharía. Cuando llegó, se detuvo frente a la puerta de vidrio. Desde afuera, podía ver el interior con claridad. Rafael estaba sentado en una mesa al fondo, de espaldas a la pared, mirando el reloj con cierta impaciencia contenida. No había taza frente a él, solo un vaso de agua. Parecía incómodo en su propia postura, como si el cuerpo no supiera cómo ocupar el espacio. Lucía abrió la puerta. El sonido de la campanilla metálica marcó su entrada. Rafael levantó la mirada al instante. Sus ojos se detuvieron en los de ella como si necesitara confirmar que realmente estaba allí. Lucía se acercó. Rafael no se levantó, pero tampoco se quedó rígido. Solo la miró. Laguest dijo, evitando que el tono cargara significado. Lucía sintió y se sentó frente a él. Durante unos segundos no hablaron. El silencio no era hostil, pero sí tenso, calibrado, como si ambos estuvieran midiendo la temperatura emocional del momento. Rafael dio un sorbo de agua. La dejó sobre la mesa. «¿Leíste?», dijo. Lucía volvió a asentir. «Sí». Otra pausa. «Quería que supieras lo que estaba pasando», continuó Rafael. «Sin filtros». Buscó la palabra, sin manipulación. Lucía observó sus manos sobre la mesa. No estaban quietas. Se movían con una inquietud mínima, casi imperceptible. «Gracias por escribir», dijo finalmente. Rafael la miró, sorprendido por la frase breve. No sabía si era lo adecuado, admitió. Pensé que hablar directamente podría terminar mal. Quería ordenar mis ideas primero. Lucía respiró hondo y lo observó, como si lo viera desde un ángulo que no había considerado antes. «Yo también oculté cosas», dijo. «No porque quisiera herirte. No porque quisiera alejarme. Sino porque pensé que si tú lo sabías». Hizo una pausa. «Cambiarías la forma en que me miras». Rafael frunció levemente el ceño, no con enojo sino con atención. «No sabía que eso te importaba tanto». «Me importa», respondió Lucía. El camarero se acercó, preguntó si querían algo. Rafael negó con la cabeza. Lucía pidió té. El camarero se alejó. Rafael volvió a hablar, más despacio. «Todo empezó cuando dejaste de hablarme por las mañanas». No era un silencio grande. Era pequeño. Casi invisible. Pero estaba. Y después vinieron los almuerzos, los proyectos, las excusas. Sentí que te ibas hacia un lugar donde yo no tenía acceso. Y pensé que quizás era justo. Que yo había hecho algo. O que simplemente ya no cabía allí. Lucía escuchaba sin interrumpir, mirando sus labios moverse, como si cada palabra viniera acompañada por un peso medible. «Yo pensé que si te lo decía», dijo Lucía, «que había perdido el trabajo. Ibas a decepcionarte. Que ibas a sentir que yo era una carga. No quería ser eso para ti». «Nunca». Rafael negó con la cabeza. «No eres una carga». «Lo sé ahora», dijo Lucía. Pero en ese momento no lo sabía. El camarero volvió con el té. Lo dejó sobre la mesa. Lucía esperó a que se fuera antes de continuar. «Cuando escuché tu llamada», dijo, «pensé que estabas planeando dejarme».
Rafael abrió los ojos un poco más, con sorpresa directa, sin matices. ¿Dejarte? ¿Por qué pensaría eso? Porque hablaste del momento adecuado. Porque dijiste que yo no sabía nada. ¿Por qué? Lucía se detuvo, porque el silencio permite que la imaginación haga el trabajo por uno. Rafael apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos. La llamada era sobre ofertas de trabajo. Sobre recomendaciones. Sobre cómo ayudarte sin invadir. No era fácil. Si te decía que te despidieron, te rompía la ficción que habías construido. Si no lo decía, me convertía en un extraño en mi propia casa. Lucía bajó la mirada altehumeante. Nunca pensé que lo estabas haciendo para ayudarme. Lo hice porque te amo, dijo Rafael, sin elevar el tono. No porque necesitaba tener razón. Lucía lo miró directamente. El tiempo pareció cambiar velocidad. Yo también te amo, dijo. Pero el amor no garantiza la honestidad. Eso lo aprendí tarde. Rafael asintió, despacio. Lo aprendimos los dos. El silencio regresó, pero ahora no tenía filo. Era un espacio donde las palabras podían aparecer sin ser armas. Lucía bebió un poco de té. Estaba demasiado caliente, pero no lo dejó. No quiero seguir así, dijo. No quiero que tengamos que adivinar lo que el otro piensa. No quiero que el miedo decida por nosotros. Ni yo, respondió Rafael. Si hay algo que quieras decir, dímelo. Si hay algo que necesites, pídemelo. No voy a desaparecer si eres vulnerable. Ese no es el tipo de relación que quiero. Lucía jugó un segundo con la cucharilla. Tengo miedo, dijo. No del futuro. No de ti. Tengo miedo de mí misma. De cómo reacciono cuando no tengo control. Rafael la observó con una seriedad blanda. Yo tengo miedo de perderte, dijo. No porque hagas algo malo, sino porque no me dejes entrar. Lucía respiró. Rafael también. ¿Podemos intentarlo otra vez? Preguntó Lucía. Rafael no respondió de inmediato. Miró la mesa, luego a ella. No voy a decir si otra vez significa volver al mismo lugar, dijo. No quiero la versión anterior de nosotros. Quiero una diferente. Una que exista sin ese espacio donde se esconden las cosas. Lucía asintió. Entonces probemos con esa. Rafael extendió la mano. Lucía dudó un segundo y la tomó. Esta vez no hubo alivio inmediato. Tampoco certeza. Pero la tensión dejó de apretar el aire. Salieron de la cafetería sin prisa. La noche había caído por completo y las luces de la calle formaban columnas amarillas sobre el asfalto húmedo. Rafael caminaba a medio paso de distancia, como si estuviera calibrando el espacio, intentando encontrar la distancia exacta que no invadiera ni abandonara. Lucía se fijó en cómo respiraba. No había agitación ni cansancio, solo una concentración discreta. Como si caminar al lado de ella fuese un ejercicio de precisión emocional. No hablaron durante los primeros minutos. El silencio no era incómodo, pero sí consciente. Había una elección en él. En la esquina, el semáforo cambió. El tráfico era escaso. Un coche pasó con la radio a un volumen bajo, apenas audible. Una canción antigua. Lucía sintió que su maleta, todavía en el apartamento, se convertía en un símbolo suspendido. No estaba cerrada ni abierta. No significaba huida ni permanencia. Era una posibilidad detenida en el tiempo. Quise irme, dijo Lucía, sin mirar a Rafael. Era una frase simple. No justificaba, no explicaba, no acusaba. Rafael asintió, despacio. Lo sé. Lucía apretó los labios. No lo hice. También lo sé. Siguieron caminando. La respuesta no contenía reproche ni alivio. Era solo un dato compartido. Pasaron frente a una tienda cerrada. En el escaparate había una colección de lámparas encendidas, exhibidas para una clientela ausente. La luz reflejada en el vidrio hacía que las lámparas parecieran flotantes, sin dueño. Lucía habló otra vez.
Pensé que si me iba antes de que todo se rompiera, me dolería menos. Rafael se detuvo en seco. Lucía dio 2 pasos antes de girarse. ¿Romperse?, preguntó él. ¿Pensabas que eso era inevitable? Lucía bajó la mirada. Cuando hay secretos. Cuando nadie dice lo que siente. Lo siguiente suele ser la ruptura. Es la secuencia lógica. La he visto antes. Rafael la observó un segundo más, como si quisiera acceder a una zona de su memoria que no conocía. No quiero que se rompa, dijo. Lucía lo sostuvo con la mirada. Yo tampoco. Pero no quería esperar al impacto. Rafael guardó las manos en los bolsillos. No siempre hay impacto, dijo. A veces hay derrumbe lento. Sin ruido. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Creo que estábamos más cerca de eso. Lucía respiró hondo. Lo sé. Reanudaron la marcha. El semáforo volvió a cambiar. Un perro ladró en la distancia. A media cuadra del edificio, Rafael dijo, no voy a preguntarte por qué pensaste que decepcionarme era peor que mentir. Lucía bajó la cabeza ligeramente. Si quieres saberlo, tendrás que esperar a que pueda explicarlo bien. No quiero explicarlo a medias. Rafael aceptó la condición con un gesto mínimo. Está bien. Puedo esperar. Entraron al edificio. El ascensor tardó otra vez, como si todo lo que implicara llegar a casa tuviera un ritmo propio. Cuando la puerta se abrió, entraron juntos. Lucía se apoyó contra la pared metálica. Rafael fijó la vista en los números ascendentes. En el 7º piso, antes de que la puerta se abriera, Rafael habló sin girar la cabeza. No voy a dejarte sola en esto. La frase no era promesa ni consuelo. Era una decisión. La puerta se abrió. Caminaron hacia el apartamento. Lucía sacó las llaves y abrió. El interior los recibió con el mismo orden de siempre, pero algo invisible había cambiado de lugar. La maleta seguía en la cama. Las hojas del sobre seguían despegadas. Nada se había movido. Solo ellos. Lucía entró primero. Rafael se quedó en el umbral por un instante. Luego pasó y cerró la puerta. ¿Quieres que hablemos ahora?, preguntó. Lucía negó suavemente. No. Hoy no. Ya dijimos lo suficiente por un día. Rafael aceptó la frase sin intentar modificarla. Entonces mañana, dijo. Lucía asintió. Mañana. Se quedaron un momento allí, de pie, como 2 personas que habían peleado una guerra silenciosa y estaban aprendiendo cómo regresar al territorio de la paz. La maleta no estaba cerrada. Pero tampoco estaba llena. Era una pausa, no una conclusión. El día siguiente aún no existía. Pero ya tenía forma. A la mañana siguiente, el apartamento tenía otro ritmo. No era más rápido ni más lento, era más claro. Lucía se levantó antes que Rafael y preparó café. No había ruido extra, no había torpeza. Solo el sonido del agua y el aroma del grano recién molido. Rafael salió de la habitación con el cabello todavía húmedo. Se sentaron juntos, pero no frente a frente, sino de lado, como si miraran hacia la misma dirección aunque el destino aún no estuviera definido del todo. Tengo reunión en el trabajo a las 10, dijo Rafael, mirando su taza. Yo también tengo cosas que hacer, dijo Lucía. No detalló. No hubo exigencia de explicación. Antes del mediodía, Lucía revisó su correo. Había 3 respuestas de empresas a las que había enviado su perfil la semana anterior. 2 pedían más información, una ofrecía reunión preliminar. No lo celebró en voz alta. No necesitó hacerlo. Por la noche, Rafael trajo comida del lugar que más le gustaba a Lucía. No era celebración ni disculpa. Era un gesto preciso. Comieron en silencio fluido, sin tensión artificial. Al tercer día, Lucía tuvo la primera entrevista. Fue breve, pero la escucharon con atención. Cuando volvió a casa, se sentó en el sofá. Rafael estaba en el escritorio, revisando documentos.
Lucía no dijo me fue bien, ni no sé si sirvió, ni ya te contaré. Dijo lo mínimo. Terminó. Rafael levantó la vista. ¿Quieres hablar? Lucía negó. Después. No había distancia en esa palabra. Había secuencia. Al quinto día, recibieron la confirmación para una segunda etapa. La conversación ocurrió en la cocina, a las 9 de la noche, mientras guardaban los platos limpios. Avancé, dijo Lucía. Rafael no sonrió de inmediato. Asintió primero. Luego sonrió, pequeña y sinceramente. Lo imaginé. Lucía dejó un vaso en el estante. ¿Por qué? Porque cuando te escuchan, avanzas, dijo Rafael, y siguieron guardando los platos sin dramatismo ni euforia. El sábado, hicieron la compra juntos. No era una decisión trascendente, pero en los pasillos del mercado apareció un gesto que no habían tenido en semanas, caminaron cerca. No pegados, no ceremoniales. Cerca. En la caja, Lucía revisó el ticket. Rafael guardó las bolsas. El contacto visual fue breve, pero no evitado. Esa noche, en el sofá, Rafael rompió el silencio en voz baja. No sé si ya terminamos de hablar. Lucía apoyó la cabeza en el respaldo. No. No hemos terminado. ¿Cuánto falta? Preguntó Rafael, sin ironía. Lucía se tomó su tiempo. Lo suficiente para que deje de ser un tema. Rafael lo aceptó. No pidió una fecha. No pidió una métrica. No pidió acelerar. A la semana, la empresa confirmó la oferta. El contrato era estable, el puesto claro, el salario justo. Lucía leyó el documento 2 veces. Luego 3. Cuando Rafael llegó de trabajar, encontró el sobreimpreso sobre la mesa. Eso es. Sí, dijo Lucía. Firmo el lunes. Rafael se apoyó en la mesa, sin acercarse demasiado. No hubo abrazo automático. No hubo aplauso. No hubo consigna. Solo 2 palabras, me alegra. Lucía lo miró un momento más largo del habitual. A mí también. El lunes firmó. El martes comenzó. El miércoles trajo el primer correo interno con un proyecto asignado. Nada exagerado. Nada extraordinario. Solo estructura. El domingo siguiente, desayunaron tarde. Lucía leyó en el móvil mientras Rafael revisaba una nota financiera en el periódico digital. En un momento, Lucía alzó la vista y dijo, no voy a esconder más cosas. Rafael dejó el periódico. Yo tampoco. No hubo solemnidad en ese pacto. Fue casi cotidiano, y por eso más verdadero. Por la tarde, salieron a caminar. El barrio era el mismo. Las tiendas abiertas. El mismo perro del tercer piso. La panadería con el olor a azúcar. Nada había cambiado realmente afuera. Pero el recorrido, sí. Rafael miró a Lucía y dijo, no pensé que una película pudiera hacer tanto desastre. Lucía sonrió sin burla. No fue la película. Lo sé, dijo Rafael. Pero fue el espejo. Lucía asintió. Y ahora es el cristal roto que estamos pegando. Con paciencia, añadió Rafael. Y sin mentiras, completó Lucía. No necesitaron decir más. El aire no estaba limpio del todo, pero ya no pesaba. En el regreso, caminaron en paralelo. La distancia era exacta. Un mes después, la rutina había tomado forma sin violencia. Lucía salía temprano hacia la oficina, revisando mensajes en el camino. Rafael preparaba su café antes de conectarse a la reunión semanal. La casa ya no era territorio minado, era un espacio habitado. Los fines de semana, hacían pequeños planes, comprar fruta en el mercado, pasar por la librería de la esquina, probar un sitio nuevo para almorzar. Nada era grandioso. Nada era declarativo. Era suficiente. Una noche, mientras lavaban los platos, Rafael dijo, a veces sigo pensando en aquella semana. Lucía secó un vaso. Yo también. ¿Crees que podríamos haber evitado todo eso?
Lucía dejó el vaso en el estante. No lo sé. Quizás tenía que pasar. Para ver lo que no veíamos. Rafael lo consideró unos segundos, sin buscar respuesta absoluta. Tal vez. Lucía cerró el grifo. Lo importante es que no terminó mal. Rafael sonrió, una sonrisa breve pero cierta. No terminó, corrigió él. Continuó. El viernes, decidieron ir al cine. No era un intento de recrear nada, solo un plan sencillo. Eligieron una comedia ligera. La sala estaba casi vacía. Se sentaron juntos, sin ceremonias. Durante la película, Lucía se rió 2 veces con ganas. Rafael se rió una. No hubo tensión. No hubo análisis. Era solo una película. Al salir, caminaron un tramo sin hablar. El aire de la noche era templado. Las luces de la ciudad reflejaban un brillo discreto en el pavimento. Me gusta esto, dijo Lucía. ¿Qué cosa? Que no tengamos que estar bien todo el tiempo para estar bien. Rafael asintió, tranquilo. Eso es nuevo. Sí, dijo Lucía. Y está bien. Al llegar al edificio, esperaron el ascensor. Cuando la puerta se abrió, Rafael se giró hacia ella. Gracias por quedarte. Lucía lo miró sin bajar la vista. Gracias por no rendirte. Entraron. El ascensor subió. El número del piso avanzó sin prisa. No había urgencia. En el apartamento, Lucía dejó el bolso sobre la mesa y encendió la lámpara del salón. La luz cálida llenó el espacio sin dramatismo. Rafael se acercó y tocó su mano. No fue un gesto simbólico ni un gesto pensado. Fue natural. Lucía sostuvo el contacto. No lo amplió, no lo retiró. Lo sostuvo. No sé cómo será después, dijo Rafael. Lucía respiró despacio. No tenemos que saberlo. ¿Y si vuelve a pasar algo? Entonces hablaremos, dijo Lucía. Antes de escondernos. Rafael dejó escapar una risa baja, casi silenciosa. Eso sería nuevo también. Innecesario, dijo Lucía. Apagaron las luces del salón. El apartamento no se sintió grande ni pequeño, solo exacto. No había cierre rotundo, ni conclusión monumental, ni promesa escrita. Había continuidad. Y después de todo lo que habían atravesado, eso era una forma de justicia. Una justicia tranquila, privada, sin público. Lucía pensó, sin decirlo, que los finales no siempre son el final. A veces son solo el punto donde se empieza a vivir de otra manera. Rafael no añadió nada. No hacía falta. La noche siguió su curso. Y ellos también.